cómo funciona este elemento de la serialidad, de lo transmedia, en franquicias, en universos como por ejemplo en Super Mario, The Legend of Zelda o Halo, y cómo estas franquicias captan a jugadores casuales o también a jugadores hardcore, y también a partir de estos universos, estas franquicias, cómo salen nuevos medios que también pueden ser creados por usuarios, por ejemplo a tema de fandom o a tema de user generated content, es decir, contenido generado por el usuario, y cómo esto también revela el interés de diferentes públicos, y cómo por ejemplo Nintendo apela a jugadores casuales y a jugadores hardcore, no solamente en el software, sino también en el hardware, en las diferentes interfaces, en los diferentes usos del control, por ejemplo en el Nintendo Wii U, en el Nintendo DS o incluso en el Nintendo Switch. Y que podemos aprender de los artículos que vamos a ver en este episodio, de los conceptos de transmedia y serialidad, por ejemplo para expandir universos, franquicias de juegos que podríamos estar desarrollando o diseñando. Y cómo podemos entender mejor los públicos objetivos, los hardcore o también los casuales, para crear un contenido que apele mejor a estos diferentes usuarios. Entonces el tema de hoy día en Game Studies Compact son los Game Studies, la serialidad y transmedia. Hola a todos, soy Eduardo y bienvenidos a un nuevo episodio de Game Studies Compact, un espacio donde podemos aprender y saber más sobre los Game Studies y la investigación en videojuegos. Y les hago saber que se pueden suscribir a mi canal para que no se pierdan los siguientes episodios, y también pueden encontrar las fuentes que utilizo, por ejemplo los artículos, en la descripción del video. Junto con el avance en hardware y software en diferentes videojuegos y sus consolas, también se han podido expandir diferentes secuelas, diferentes sagas, diferentes franquicias de videojuegos. Por ejemplo, desde el PlayStation 1 hasta el PlayStation 5, tenemos diferentes entregas de franquicias como el Marvel Cinematic Universe, con sus diferentes juegos también en diferentes consolas, Xbox, PlayStation, Nintendo, Steam, o también otras franquicias como Metal Gear Solid en PlayStation 1 hasta el PlayStation 4, y también la muy conocida franquicia de Star Wars, presente no solamente en películas, sino también en diferentes videojuegos en diferentes consolas. Y estas sagas, esos universos, estas franquicias se van expandiendo una entrega después de la otra. Encontramos un videojuego, después sale un par de años después el siguiente videojuego que se basa en la narrativa, en la historia de la entrega anterior. Y esto puede ser un poco analógico a una serie TV donde la siguiente entrega expande la narrativa o sigue la narrativa a partir de la serie anterior. No solamente en series, sino en videojuegos encontramos al final de una entrega una especie de gancho, ¿no? En el término de la narrativa, un cliffhanger para mantener al jugador, al espectador enganchado en la serie para que vea el siguiente episodio. Y eso también lo encontramos en diferentes entregas de videojuegos, donde termina la narrativa de un videojuego y expandimos, encontramos cómo avanza la historia en el videojuego siguiente. También encontramos otros medios que se encargan de complementar la narrativa, los personajes, los plot points, es decir, los arcos narrativos. Ahí tenemos novelas gráficas, películas, animes o incluso juegos de mesa. Y estos diferentes medios pueden ser canónicos, es decir, que pertenecen al universo oficial, a la narrativa oficial, o también no canónicos, como pueden ser los spin-offs, los crossovers, que no necesariamente pertenecen a la narrativa oficial de la franquicia, pero tienen elementos, ¿no?, que rescatan de estas franquicias, de estas sagas, de estos universos, para crear nuevo contenido que igual sigue siendo interesante para diferentes jugadores. Y con estos universos, estas franquicias, estas sagas y diferentes videojuegos, hay, entre comillas, de todo para todos. Es decir, hay para los jugadores casuales narrativas que se encuentran en los videojuegos, que son fáciles de seguir, que no necesitan otros medios para entender la historia, pero también para los jugadores más hardcore o para los jugadores más fieles a las diferentes sagas, a los diferentes universos, se expande la historia para apelar a esta demanda de contenido, creando diferentes medios. Por ejemplo, en Halo tenemos el juego oficial y también tenemos las novelas, es decir, los libros. O por ejemplo, en Gears of War tenemos los juegos oficiales y tenemos a veces spin-offs o, por ejemplo, historias paralelas como en Gears of War Judgment. Y el expandir la información de un medio a otro es lo que podemos entender en términos generales como el transmedia. En la transmedia se transfiere la narrativa o el contenido de un medio al otro, o encontramos diferentes medios que juntos crean un universo, un contenido macro, ¿no?, más grande para entender mejor un texto o una narrativa. Y cuando en diferentes juegos o a través de diferentes medios se crea una historia donde una entrega se basa en la otra y así sucesivamente para expandir, podemos hablar de algo como una serie. Entonces esto también puede ser el término del seriality o la serialidad, es crear una serie. También se puede entender como en analogía a las series de TV, donde después de un episodio se
y en el siguiente que se basa en el anterior y se van cerrando, por ejemplo, temporadas con nuevos arcos, con nuevas narrativas, pero se crea una serie, una continuidad. Y esta continuidad también la podemos encontrar en las sagas, universos de diferentes videojuegos. Y esta serialidad o seriality no está solamente en la narrativa, en la historia, sino también en mecánicas del juego. Por ejemplo, ¿por qué es que 30 años después en la franquicia de Super Mario seguimos encontrando el honguito para hacerse más grande, el honguito verde con la vida extra, la flor para lanzar balas de fuego y el bloque con signo de interrogación? Son elementos que se mantienen fieles en la franquicia, que sirven también para identificarla mejor, para crear fidelidad en los jugadores y para que sean más fáciles de entender y crean coherencia en las diferentes entregas. Ahí también hay una serialidad. Y en Mario no solamente está este elemento de la mecánica, sino de la historia muy conocida y famosa de rescatar a la princesa Peach. Allí hay una serialidad que vamos a ver en el video de por qué se mantiene fiel esta narrativa después de 30 años de Mario rescatar a la princesa. Para entender mejor ese tema les quiero mostrar el primer artículo que se llama Narrativa Transmedia, las diferentes facetas de los videojuegos. Este artículo a manera general concluye que hay dos maneras diferentes de ver la serialidad en videojuegos. Una puede ser la intralúdica y la otra extralúdica. La serialidad intralúdica se refiere a que hay elementos de la serialidad, de la repetición o de la coherencia entre una mecánica del juego y la otra dentro de un mismo videojuego. Es decir, sin necesidad de ver otros juegos o de otras entregas o de otras secuelas de esta saga. Por ejemplo, esta serialidad intralúdica es cuando en un mismo videojuego hay diferentes episodios, ¿no? Hay diferentes capítulos, diferentes niveles, donde la narrativa se basa en la narrativa del episodio anterior, del nivel anterior, etc. También hay una serialidad intralúdica dentro del juego cuando hay mecánicas del juego que se repiten varias veces. Por ejemplo, si en el primer nivel del juego encuentro un ítem o una especie de power-up o elemento que sigo encontrando en los niveles siguientes en el videojuego, se crea esta serialidad. ¿Por qué? Porque el jugador ya es confrontado con esta información y puede ver cómo este sistema, esta mecánica va mejorando. Por ejemplo, en la medida que yo tengo mejoro mis habilidades, mejoro mis power-ups y se va mejorando esta habilidad del jugador, del avatar. Cuando estos ítems se repiten en diferentes niveles, entonces vemos que hay una serialidad. Es decir, encontramos este ítem en el nivel 1, nivel 2, nivel 3, se crea una especie de coherencia, de serie en la que encontramos estos elementos del juego. Una serialidad intralúdica también encontramos cuando los juegos permiten al jugador expandir la historia del juego, por ejemplo, utilizando un editor de nivel o un editor dentro del juego para ellos poder crear sus propias versiones, por ejemplo, de niveles, de escenarios, etcétera, donde los jugadores pueden crear, por ejemplo, otras historias, pueden crear otros resultados, otras narrativas en base a las acciones del jugador. Pero el videojuego ya ofrece este motor, ya ofrece esta posibilidad para crear esta serialidad intralúdica. Intralúdica, vuelvo a repetir, porque se encuentra dentro del mismo juego. Es decir, no tengo que recurrir a otra entrega de la saga o a otro videojuego para encontrar esta serialidad. Esta serialidad intralúdica también puede estar en el sistema de achievements o de trofeos. Por ejemplo, si en la lista de trofeos de un videojuego encuentro que para obtener tal trofeo tengo que derrotar a tal jefe, entonces para obtener este otro trofeo posiblemente también sea la misma técnica, la misma mecánica, derrotar a tal jefe. Esto lo encontramos, por ejemplo, en la saga de Dark Souls, donde diferentes trofeos se basan a derrotar a diferentes jefes. Es decir, la lógica es derrota al jefe, tienes tal trofeo. Derrota al jefe, tienes tal trofeo. Derrota al jefe, tienes tal trofeo, achievement. Ahí hay una serialidad porque se crea una coherencia. El jugador puede entender mejor en qué se basa esta lógica de trofeos y se le es más fácil entender también cómo avanzar o cómo obtener los trofeos. Y en este artículo no está solamente lo intralúdico, sino lo extralúdico, que es un ambiente mucho más abierto. Lo extralúdico es encontrar esta serialidad, ¿no? Esta expansión de historias narrativas en por lo menos 2 videojuegos diferentes. Y esto lo encontramos ya en diferentes secuelas, diferentes sagas, universos, como Marvel, como Star Wars, como El Señor de los Anillos, como Metal Gear Solid, Dishonored, donde las diferentes entregas se basan en la narrativa de la versión anterior para crear un universo más amplio y apelar a diferentes jugadores, y también para invitar a que los jugadores también busquen más contenido para entender de repente gaps, ¿no? o vacíos en la historia, y esto también puede generar
generar ingresos para las diferentes empresas de videojuegos. Y para darles un ejemplo de esta seriality, ¿no? De esta serialidad extralúdica, es decir, entre diferentes videojuegos, podemos utilizar la saga de Dishonored. Tengo conmigo Dishonored Definitive Edition y Dishonored 2, que se basa en gran parte en la narrativa en la historia de Dishonored 1. Aquí hay un ejemplo de esta serialidad extralúdica porque la narrativa, las mecánicas del juego, personajes, lugares, también los encuentro en la siguiente entrega de Dishonored, en este caso Dishonored 2. Entonces se crea una coherencia entre el primer juego y el segundo. Entonces acá hay esta serialidad, hay esta narrativa que se expande también para expandir el universo, la saga, las secuelas. Y esta serialidad extralúdica también la podemos encontrar en spin-offs, crossovers o en historias complementarias que no necesariamente entran en el arco principal de la historia, pero pueden servir para complementar, para crear nueva información y también para apelar a jugadores más fieles a esta franquicia. Por ejemplo, tengo conmigo Dishonored 2 y tengo Dishonored Death of the Outsider, en español La Muerte Forastero. Ahora, Dishonored Death of the Outsider no está necesariamente en el arco narrativo, en la historia de Dishonored 2, porque Dishonored 2 de alguna manera cierra la historia de Dishonored, ¿no? La búsqueda de Corvo y de Emily Carwin de recobrar su honor, ¿no? En la narrativa. Y Dishonored, La Muerte del Forastero, es una historia, digamos, nueva o expande, pero sin necesariamente afectar el arco principal. Ahí tenemos un ejemplo de esta serialidad creando nuevo contenido que puede servir para expandir simplemente el universo, para resaltar mecánicas del juego, lugares, personajes que pueden ser interesantes para diferentes jugadores. Esta serialidad extralúdica también se puede encontrar de manera indirecta, también en un nivel más macro, es decir, en los diferentes títulos que salen de un mismo publisher o de un mismo estudio. Aquí también podemos encontrar una serialidad entre Dishonored y Prey. Ambos juegos vienen del estudio Arcane. Y por eso podemos encontrar diferentes elementos, mecánicas que se comparten entre ambos juegos. Aquí hay esta serialidad porque Prey puede expandir de manera indirecta elementos de Dishonored, como por ejemplo Easter eggs, ¿no? O sea, huevos de Pascua o elementos extra. Y también Prey a su vez puede expandir elementos de Dishonored. Entonces ahí, a través de la serialidad que se da por el estudio Arcane, hay estos elementos en común. Y a manera de bonus podemos encontrar elementos de Dishonored también en Wolfenstein, algunos Easter eggs. Es decir, esta serialidad no se encuentra solamente en un universo, sino también se puede transferir a otras sagas. Entonces también hay este elemento de transmedia. A pesar de que sean todos videojuegos, sean el mismo medio, hay esta transmedia porque se transfiere información, texto, narrativa de un medio hacia el otro. Y el texto también concluye que esta transmedia, es decir, transferir la narrativa, el texto de un videojuego a una película, o de una película a un videojuego a un libro, también tiene intereses comerciales económicos. Es decir, se sabe de que hay una demanda de contenido por parte de diferentes jugadores o de públicos objetivos, por ejemplo, jugadores fieles a la saga o que han crecido con la saga y quieren saber más del universo. Entonces se crean estos medios para apelar, para cubrir esta demanda, y ahí también hay un elemento de transmedia. No solamente es contenido que uno consume para entender más de personajes o de lugares, sino también pueden servir para complementar el arco principal. Es por eso que hoy día hablamos de juegos o de entregas que pueden ser canónicas, no el término canon, o términos no canónicos, non-canon. Y estos dos términos existen o se están empleando porque encontramos diferentes medios para diferentes sagas, secuelas que pueden estar en un arco o no necesariamente. Y el texto también concluye que los usuarios, los jugadores también pueden ser protagonistas en crear contenido para esta serialidad en diferentes secuelas, sagas, universos de videojuegos. Y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, hoy día en los wikis de diferentes sagas de diferentes universos. Por ejemplo, yo puedo googlear sobre un lugar en Dark Souls o un arma en Dark Souls o un personaje en Dark Souls y encuentro diferentes wikis donde puedo encontrar el lore, es decir, el folclore, la fábula en términos narrativos, de dónde viene este ítem, este paisaje, cuál es la historia de este personaje, etc. Pero esto es creado por usuarios, por jugadores que ellos mismos desean ser partícipes en esta serialidad. Y ahí podemos encontrar cómo no solamente las películas o los videojuegos o los medios oficiales crean información, sino también cómo se invita al jugador, al usuario, a crear también información, a ser parte de esta información. Y esto no solamente en los wikis para agregar, sino también en los foros en línea, en las comunidades, también en los reddits que podemos encontrar de diferentes videojuegos, de diferentes sagas, de diferentes universos.
Es decir, también el medio tecnológico, los smartphones, las apps, el que sean más accesibles a nosotros como usuarios, nos permite también ahora ser creadores y contribuir a esta serialidad en los videojuegos, ya sea expandir el universo o complementar el universo con información extra, con comunidades que discuten sobre teorías o también que pueden dar información a otros usuarios, jugadores que estén buscando para que se les sea más fácil entender las historias en estos universos. Un segundo artículo que quiero mostrarles para entender mejor este tema se llama Serialidad en la narrativa transmedia, un caso de estudio en Halo. ¿Cuál es la tesis de esta investigación? De que Halo como franquicia tiene un seriality, ¿no? una serialidad no solamente en los videojuegos, es decir, en el software, sino también es transmedia, es decir, lo encontramos, esta narrativa, este texto, en otros medios como por ejemplo los libros. Y que estos libros o estos otros medios no son necesarios para entender la historia en su esencia del universo de Halo, sino más que todo para complementar información sobre el lore, es decir, el folclore, la fábula, los personajes, paisajes, y es más que todo para un público más hard, es decir, para fans que quieren saber mucho más sobre el universo de Halo al detalle. Y esta investigación utiliza una analogía muy interesante con la televisión y las series de TV. Utiliza el término de mothership, es decir, madre nodriza, y ese término mothership se utiliza en el jargón, ¿no? En la jerga de la televisión para referirse al contenido o al medio que lleva el contenido esencial, básico, para entender un universo, una historia, una serie TV en general. Y de que en el software de Halo, es decir, en los videojuegos digitales de Halo, encontramos este mothership porque son los videojuegos en Halo los que cargan la narrativa principal del universo, de la historia de Halo, y llevan esta seriality, esta serialidad en las diferentes entregas. Serialidad porque encontramos en Halo 1 elementos que después se llevan a Halo 2, a Halo 3, Halo 4, así sucesivamente, y es esta seriality también a la vez porque en Halo 4, en Halo 5 encontramos mecánicas, elementos, personajes, paisajes que se basan en las entregas anteriores. El artículo menciona de que los videojuegos, al llevar la carga principal, se encargan de ser más generales, ¿no? más casuales para apelar a diferentes tipos de jugadores. Es decir, si yo empiezo a jugar Halo desde Halo 3 o Halo 4, no necesariamente voy a estar perdido porque no he jugado Halo 1, 2 o 3. Es decir, me puede faltar uno que otro detalle, pero igual puedo disfrutar la narrativa, porque Halo en el software de videojuego, al ser un mothership, también en el término de la televisión, se encarga de ser general y de poder ofrecer a diferentes jugadores diferentes maneras de entrar a la narrativa sin necesidad de haber consumido el contenido anterior. Esto también es una analogía a las series de TV, donde por ejemplo podemos empezar una temporada no con el primer episodio, de repente nos perdimos los primeros episodios, entramos en el tercer o cuarto episodio, pero hay informaciones, ¿no? Hay escenas, hay secuencias donde se recapitulan elementos anteriores para entender un poco mejor la serie, incluso habiéndonos perdido los primeros episodios. Y en el caso de Halo, los libros, los otros medios sirven más que todo para complementar información, para poder entender qué pasa entre Halo 1, Halo 2 o Halo 2 y Halo 3, pero más que todo para un público objetivo más especializado o que quiere saber más detalles sobre el universo de Halo. Es decir, el concepto de transmedia en el universo de Halo es para apelar a un público objetivo más hardcore, más fiel, y nos quedamos en el software de videojuego para un público objetivo no solamente hardcore que quiere saber lo que pasa en los diferentes Halo, sino también para un público objetivo casual que quiere disfrutar el juego sin necesidad de tanto detalle. Halo ofrece el ejemplo de la transmedia para un público objetivo más hardcore, más fiel, más detallista, y en el caso de la serialidad en un solo medio, este es el caso de los videojuegos en software de Halo para un público objetivo general. Y hay otra razón por la cual en los libros o en otros medios de Halo encontramos más que todo información complementaria o algunos detalles extra o información entre una entrega y la otra, y es más que todo para no frustrar a los jugadores casuales. Si un jugador casual juega, digamos, Halo 3 y necesita información de un libro o de otro medio para entender la narrativa, se puede ver frustrado porque no entiende realmente qué está haciendo en el universo de Halo, ¿no? Cuál es la meta del Master Chief o de Cortana. Entonces, los medios, como los libros, es más que todo para detalle, y los software en Halo son más que todo generales
Incluso solamente en el hardware, en el software, encontramos esta narrativa que es necesaria para entender los diferentes arcos narrativos en Halo. Y el tercer artículo que quiero mostrarles para entender mejor ese tema es Serialidad Super Mario, las narrativas de Nintendo y el público objetivo en la industria de consolas de videojuegos. Este artículo tiene la conclusión general de que Nintendo utiliza la serialidad no solamente en el software, sino también en el hardware de las diferentes consolas de Nintendo para apelar a dos públicos objetivos que pueden ser muy diferentes, que son tanto los jugadores casuales o los jugadores amateurs que están recién empezando a jugar videojuegos o que juegan videojuegos de manera casual, como también a los jugadores más fieles a diferentes sagas o universos, como por ejemplo Super Mario y The Legend of Zelda. Por ejemplo, Nintendo como franquicia ha ido apelando cada vez más a un público objetivo casual o de repente familiar. Y esto es porque otras consolas, como por ejemplo Microsoft o PlayStation, han ido apelando a un público de repente más hardcore o más adulto. Entonces acá Nintendo encontró un nicho, ¿no?, en este público objetivo casual, familiar, al que podía ir y acceder hacia ellos con el hardware de Nintendo. ¿Y cómo hace Nintendo para apelar a dos públicos objetivos a la vez? Es decir, públicos casuales y públicos también hardcore y que continúan y siguen las sagas después de varios años. Y esto lo hace ofreciendo un hardware y una interfaz amigable a usuarios nuevos, pero a la vez empleando cada vez conceptos novedosos o elementos o mecánicas novedosas de secuelas que llevan ya varios años y que se van recogiendo de juegos o de entregas anteriores y se transfieren a las versiones más modernas de estos juegos. En Super Mario tenemos la narrativa, digamos, elemental de Mario, que tiene que rescatar a la princesa Peach, que siempre es secuestrada por Bowser o algunos de los secuaces de Bowser. Y esta narrativa, si bien está serializada, ¿no?, porque la encontramos en el Super Mario original, después de Super Mario 2, Super Mario 3, Super Mario World, etc. De todas maneras, cada vez tiene elementos nuevos, que sean nuevos personajes, nuevos mundos, nuevos paisajes o también nuevas mecánicas de juego. Es decir, esta narrativa, al ser ya un estándar en Super Mario, apela a jugadores nuevos, porque se pueden imaginar ya de qué se trata Super Mario, ¿no? Salvar a la princesa, digamos, está en un colectivo, ¿no?, en un imaginario de qué es Super Mario. O también es para los jugadores nuevos, porque incluso siendo la misma narrativa de siempre, va a encontrar elementos nuevos que los van a enganchar a esta nueva entrega de Super Mario. Y estos nuevos elementos pueden ser, por ejemplo, los power-ups. En Super Mario para Wii o para Wii U encontramos el Power Up que le permite a Mario, ¿no?, digamos, volar, o como un mapache, ¿no?, o que permiten, por ejemplo, a Mario girar de diferentes maneras, que son Power Ups nuevos que no habían en los elementos anteriores. Este elemento de Power Up está serializado, ahí está Seriality, porque se encuentran en las diferentes entregas en el universo Super Mario, pero se van renovando, se van refrescando para apelar a este público fiel, ¿no?, al universo Super Mario, que busca también contenidos nuevos, elementos nuevos. Y por el lado del público objetivo casual, los controles son, digamos, sencillos, son básicos, y en el caso de Super Mario Galaxy, por ejemplo, el control mapping, ¿no?, el mapeo de los controles está hecho para un gameplay más sencillo, sin necesidad de tantas combinaciones de controles o de botones, o para crear diferentes mecánicas. Esto sirve para apelar a un público objetivo, digamos, amateur, casual, pero los elementos recurrentes en el universo Super Mario se renuevan, se refrescan para apelar a un público objetivo más fiel que sigue la historia desde hace ya varias décadas. Y aquí está esta seriality, esta serialidad en el universo Super Mario, porque cada entrega tiene elementos de entregas anteriores, ¿no? Es decir, hay esta coherencia en la narrativa, en la textualidad, y también hay una seriality porque los power-ups también de entregas anteriores o mecánicas de entregas anteriores de Super Mario las encontramos en versiones nuevas. Mario, en las últimas versiones de Super Mario, que puede ser Super Mario Odyssey para Nintendo Switch o Super Mario 3D World o 3D Land, sigue teniendo las mismas mecánicas de poder saltar encima de Goombas, de poder utilizar el honguito para hacerse más grande, o el hongo verde para tener una vida extra, o la flor para lanzar balas de fuego, etc. Es decir, estos elementos tienen esta coherencia con entregas anteriores, hay esta serialidad, y a la vez se adaptan para públicos también amateurs o casuales o familiares. Y el segundo caso en esta investigación es The Legend of Zelda.
Y ahí menciona el ejemplo de The Legend of Zelda A Link Between Worlds y su relación con The Legend of Zelda A Link to the Past. Y Zelda A Link Between Worlds para el Nintendo 3DS se basa en gran parte a Link to the Past, que es la versión de Super Nintendo de The Legend of Zelda de más de 30 años, de 1991. Y aquí encontramos otro ejemplo de Seriality. ¿Por qué? Porque hay elementos de la versión de Super Nintendo que encontramos en la versión de 3DS, que es por ejemplo el Overworld Map, el mapa general del mundo. Se refrescan, ¿no? Se renuevan paisajes, lugares, pero se mantiene la fidelidad a las ubicaciones de los diferentes lugares en el mapa. Ahí está Seriality también porque el uso de, por ejemplo, de armas, de la Master Sword, o de las bombas, o de los boomerangs, o del arco y flecha, que encontrábamos en A Link to the Past, también lo encontramos en A Link Between Worlds. Y A Link Between Worlds no solamente capta a un nuevo público objetivo, sino también quiere atraer a aquellos fans de la saga del universo de The Legend of Zelda, incluso si han jugado a Link to the Past de 1991. ¿Y cómo hace esto? Insertando nuevos elementos en A Link Between Worlds. En esta versión de 3DS, Link puede, por ejemplo, adherirse a las paredes para poder pasar por diferentes obstáculos, puede utilizar otras mecánicas nuevas en el juego, y también se encuentra el elemento del hardware, que es por ejemplo, el 3D estereoscópico del Nintendo 3DS. Entonces ahí está Seriality, porque hay esta coherencia entre la entrega anterior de Super Nintendo, de hace ya más de 30 años, y la versión del 3DS, y también se refrescan, se renuevan elementos y se crean nuevas mecánicas para apelar a un público objetivo, digamos, fan del universo de Zelda, pero también a un nuevo público objetivo, de repente jugadores que nunca jugaron la versión de Super Nintendo, todavía no habían nacido de repente en ese entonces se apela y se captan dos grupos diferentes. Y esta Seriality no solamente está, como dije al principio, en el software, sino también en el hardware. Nintendo procura hacer una consola, ¿no?, que sea fácil de jugar, con controles, digamos, más simples, más familiares, más amigables, en comparación, por ejemplo, a PlayStation o Xbox, donde hay más combinaciones de controles, el mapeo de control necesita presionar de repente 2 o 3 botones a la vez. En el caso de Nintendo procura ser más simple para apelar a un público objetivo más casual. Y acá también hay una seriality, no solamente en el software, sino también en el hardware. ¿Qué quiero decir? Desde el Nintendo Switch, pasando por el Wii U, por el Wii, por el 3DS, DS, etc. Cada consola procura siempre tener una interfaz amigable al usuario. Procura siempre apelar a un público objetivo familiar, casual, y eso tiene que mantenerse en las nuevas consolas que van a venir para poder siempre apelar a este público objetivo. Es decir, hay esta serialidad, esta coherencia, no solamente en el software, en los juegos, sino también en los hardwares. Y para el caso de Zelda también quiero mostrarles dos ejemplos, que uno puede ser Zelda Ocarina of Time de Nintendo 64 y otro Zelda Link's Awakening para Nintendo Switch. Y la versión de Zelda Link's Awakening para Nintendo Switch se basa en Link's Awakening para Game Boy de hace varios años, y hay este elemento del Seriality también en esta versión de Zelda, porque encontramos mecánicas, porque encontramos ítems, lugares, paisajes, personajes de esa versión de Game Boy de aquel entonces, pero también se refrescan los gráficos, se refrescan también el uso de colores, el ritmo del juego, el pacing, el ritmo, la dificultad, etc., para también atraer a un nuevo público objetivo, que puede ser el público casual que quiere videojuegos más modernos, pero también a los fans del universo de Zelda, porque se preguntan qué podré encontrar de nuevo, ¿no?, de novedoso en esta versión para Nintendo Switch, que no estaba en la versión de Game Boy de aquel entonces, de los 90. Y en Zelda Ocarina of Time tenemos otro ejemplo de Seriality, porque esta versión se ha transferido, por ejemplo, al 3DS, Ocarina of Time 3DS, y tenemos Ocarina of Time también para el GameCube, tenemos ahora Ocarina of Time en la Nintendo Switch consola virtual. Es decir, ahí está Seriality en Zelda, no solamente en un título como Link's Awakening o A Link Between Worlds, sino también en Ocarina of Time. Es decir, Zelda como universo ofrece una serialidad, un Seriality en diferentes títulos, utilizando mecánicas refrescadas, renovadas, innovadoras, para apelar a diferentes públicos objetivos. ¿Y qué podemos concluir de estas tres investigaciones? Primero, de que el tema de la serialidad, del Seriality, lo vamos a encontrar en muchas franquicias, muchos universos, los cuales se van a seguir expandiendo, porque cada vez se va a crear más curiosidad, más demanda de saber nuevos contenidos, y en la medida que estos universos se expanden, también se crean o se pueden crear nuevos arcos narrativos para expandir todavía más estas historias,
con información complementaria. Por ejemplo, podemos ver en la saga de Star Wars con Jedi Fallen Order que se crean nuevos personajes, se crean nuevos arcos narrativos en base a la historia original, por ejemplo, para cerrar o para complementar información entre el episodio 3 y el episodio 4, y estos arcos narrativos después pueden crear más contenido. Por ejemplo, si viene Jedi Fallen Order la parte 2, o salen digamos tiras cómicas, cómics, figuras de acción, juegos de mesa, novelas, libros, etc., se crea más contenido. Es decir, este Seriality puede servir también para muchas otras franquicias para encontrar más contenido que apele a un público objetivo que es fan, fiel a estos universos, y también que puede servir para fines comerciales. Y los publishers, las marcas, los conglomerados pueden utilizar este elemento del Seriality para crear más arcos narrativos, crear más contenidos, nuevos medios, apelar a un público objetivo que busque esta demanda y así generar más ingresos. Y que es muy probable que en siguientes entregas de Super Mario, Zelda, Dishonored, Halo, incluso Metal Gear Solid o Final Fantasy encontremos elementos, mecánicas que se basan en versiones anteriores o entregas anteriores para crear este Seriality. Es decir, de acá a algunos años vamos a encontrar elementos en los juegos futuros, ¿no?, que se basan en mecánicas, power-ups, personajes, paisajes en las versiones actuales de estos juegos. Es decir, este Seriality tiene, dicho entre comillas, para rato. Es decir, vamos a ver este elemento de Seriality de acá en las siguientes entregas, incluso en las siguientes consolas, en estas diferentes sagas, secuelas de videojuegos. Y de que los universos se pueden transferir a otros medios. Es decir, este transmedia le puede servir a muchos estudios, le puede servir a muchos desarrolladores, a muchos game designers, level designers o, digamos, scriptwriters de videojuegos para poder ampliar sus universos y poder también generar ingresos. Puedo crear un público objetivo fiel, ¿no? Puedo crear un fanbase en base a una franquicia, un universo, y yo ofrezco diferentes items, ¿no?, diferentes recursos, diferentes medios para poder complementar esta información. Y esta información puede ser canónica, ¿no?, puede pertenecer al arco oficial de este universo, de esta historia, o puede ser también no canónica. Spin-offs, crossovers, digamos reboots o remakes también, que pueden rehacer el arco principal narrativo. Y también encontramos de estas tres investigaciones de que el usuario, el jugador, es ahora un gran protagonista para esta Seriality y para esta expansión transmedia. Al día de hoy tenemos wikis, tenemos fandoms, tenemos Reddits, tenemos diferentes foros donde los usuarios no solamente discuten contenido, sino también crean, hipotetizan, discuten sobre cuál puede ser la teoría detrás de tal personaje, tal arco narrativo, tal razón, etc. Es decir, el usuario, además de crear contenido, tiene más herramientas para poder estar dentro de la serialidad y del fenómeno transmedia. Y esto lo digo porque ahora en nuestros smartphones, en nuestros celulares, podemos rápidamente crear contenido. Las apps sirven como buena herramienta para nosotros como jugadores o como espectadores, como usuarios, para rápidamente intervenir, participar en las comunidades, pero también podemos crear contenido nuevo, y esto es un extra, por ejemplo, haciendo hacks o el modding, que crea también contenido nuevo que puede complementar el universo de manera canónica o no. Por ejemplo, aquí está un juego creado por fans que se basa en el universo de Cyberpunk 2077 para entablar cierto tipo de relaciones con personajes del juego, por ejemplo Johnny Silverhand. Y ahí vemos de que el usuario, el jugador, tiene las herramientas para poder crear contenido que puede considerarse dentro del canon de Cyberpunk o no necesariamente, pero igual están las herramientas, están las posibilidades. Y bueno, vemos que es un tema muy amplio, Seriality, transmedia, y posiblemente en un futuro pueda discutirlo en un solo episodio transmedia, otro solo episodio Seriality, pero podemos ver a manera general cómo los Game Studies observan estos dos temas y cómo también están muy entrelazados, sobre todo también con el tema de narrativa, con el tema también de la narratología o también incluso con los estudios de televisión, porque encontramos estas analogías con las series de TV. Y les hago saber de que pueden suscribirse a mi canal para que no se pierdan los siguientes episodios de Game Studies Compact, y también pueden encontrar los videos anteriores que he podido subir. Les deseo a todos un gran día, cuídense mucho y hasta la próxima.